Como les decía, pues viví muchísimos años en Barquisimeto y con la diáspora venezolana en el 2017 llegué a Colombia, primero a Bogotá, y hoy en día vivo en la ciudad de la eterna primavera, que aunque aquí hace mucho calor, a Medellín, que es una ciudad hermosísima en Colombia. Y bueno, el tema que queremos hablar hoy es lactancia materna y caries de la primera infancia, y ustedes se preguntarán qué hace una odontopediatra siendo además consejera de lactancia materna. Y resulta que como odontopediatra, pues somos promotores de prevención principalmente, de salud desde la prevención, y yo estoy convencida que la lactancia materna es una medida excelente de protección, y ahora con este nuevo coronavirus creo que la invitación es a que promovamos lactancia para mejorar los niveles de nutrición de nuestros niños, nuestros niveles de protección y además ayudar al planeta. Entonces creo que muchas cosas van a cambiar a partir del COVID-19, ¿verdad? Y bueno, una de las razones que me motiva a ser consejera de lactancia y hoy en día incluso a formar parte de un grupo de apoyo de lactancia en un hospital aquí en Medellín, el Hospital San Vicente Fundación, es que el 50% de la desmotivación y de las pérdidas de la lactancia están reportadas que tienen relación con una recomendación de un personal de salud, llámese enfermera, médico, pediatra, nutricionista, inclusive odontopediatras y odontólogos que han terminado desestimando la lactancia porque la han culpabilizado de ser la causante de caries dentales. Entonces, bueno, es importante saber que la caries dental es una enfermedad crónica y que tiene una prevalencia altísima ya para cuando el niño llega a los 5 o 6 años de edad, pero todos los servicios de salud, por lo menos en Colombia y lo que conocí en Venezuela, generalmente los programas de prevención de salud oral generalmente empezaban a partir de que el niño era escolarizado y no antes. Eso, pues por supuesto, dejaba a nuestros niños más chiquitos fuera de los programas de prevención y ya para el momento en que eran escolarizados, la OMS ha reportado que en nuestros países, bueno, de Venezuela no tenemos reporte, pero por ejemplo Colombia, Brasil y muchos países de Latinoamérica, entre el 35 y el 69% de los niños ya han sufrido de caries dental entre 5 y 6 años. Para hablar de lactancia materna y caries es importante primero que definamos un poco de la importancia que tiene la promoción de la lactancia y cuáles son sus beneficios y cuáles son las recomendaciones que tienen las organizaciones importantes de salud. Y tenemos que decir que la lactancia produce protección para la madre y para el niño, ¿ok? Beneficios para la madre y para el niño. Dentro de los beneficios de la madre vemos que disminuye los niveles de cáncer en mama y ovarios, produce un control natural de la natalidad, aunque en condiciones específicas. La liberación de oxitocina que se produce durante el amamantamiento ayuda a que el útero llegue a su tamaño original. Hay prevención contra la osteoporosis y, por supuesto, una quema extra de calorías cuando la dieta es adecuada. Y en los bebés, pues vemos también un mejor estado de salud general en el que hay una protección contra infecciones como neumonía y diarrea. Está tipificada la prevención de la maloclusión debido a que el amamantamiento produce una cantidad de ejercicio a nivel del macizo cráneo o de la cavidad oral y del macizo craneofacial en general, lo que ayuda a un adecuado desarrollo orofacial y del sistema respiratorio. Y además, pues hay una reducción probable de obesidad y diabetes, y la OMS inclusive ha hablado de que los niños amamantados tienen mayor cociente o mayor coeficiente intelectual. Es importante que definamos estos tres términos para poder entender un poquito de lo que vamos a hablar en cuanto a lactancia. Y bueno, la lactancia materna se puede decir que es exclusiva cuando solamente el niño es alimentado con leche materna. Y pues generalmente debe ser durante los primeros 6 meses, inclusive ni siquiera agua, ¿ok? Que la lactancia libre demanda nos habla de un amamantamiento que se realiza siempre que el niño lo pida, es decir, cuando quiera y lo que quiera y a la hora que quiera. A eso hablamos de lactancia libre demanda. Y la lactancia continuada, que es mantener el amamantamiento después del año. Y vamos a conseguir el término de lactancia prolongada, que es el que queremos sustituir por lactancia continuada, porque cuando hablamos de prolongada, pensaríamos que es que estamos prolongando una conducta que debió llegar hasta un punto y que la extendemos más de lo que debería ser. Y realmente, pues la OMS habla de que la lactancia debe ser hasta los 2 años, incluso hasta más, en la medida que la madre y el niño lo quieran.
y no solo la OMS, sino la UNICEF y la Unión Europea recomiendan la lactancia materna libre de demanda durante los primeros 6 meses de vida, continuada con una alimentación complementaria que debe ser debidamente administrada hasta los 2 años mínimo o más, en la medida que la mamá o el niño lo quiera. La Academia de Pediatría la recomienda igual de manera exclusiva durante los primeros 6 meses y después ya pone como un límite que por lo menos hasta 12 y posteriormente hasta lo que la mamá lo desee, ¿ok? Cuando hablamos de las asociaciones científicas de odontopediatría, pues la ADP igualito afianza la importancia de que se respalde la lactancia, pero ellos sí hablan de que la se va a mantener y se va a desarrollar en la presencia de carbohidratos fermentables. ¿Okay? Entonces, producto de ese equilibrio microbiológico que tenemos dentro del biofilm, se va a producir un desequilibrio también en la desmineralización y remineralización que normalmente tenemos en boca, pero que va a haber mayor desmineralización en relación a la remineralización y eso va a traer como consecuencia una pérdida mineral neta que la podemos evidenciar pues en cambios, en signos y síntomas de la lesión cariosa, que ya hoy no hablamos de la caries dental, hablamos como enfermedad y de la evidencia que tenemos en boca, hablamos de signos y síntomas de la lesión cariosa. ¿Okay? Entonces, si definimos la caries de esta manera, no podemos pensar que es una enfermedad infecciosa como antes la veíamos. ¿Y cómo curamos las infecciones? Una celulitis o una neumonía, pues atacando la bacteria que la está produciendo. Y en este caso, la caries no necesita ser curada eliminando la bacteria, sino controlando o interviniendo o modificando los factores que la producen. Y es allí la importancia del nuevo cuadro que presenta este manual terminando con la caries dental de la OMS, que se los puedo hacer llegar porque está espectacular, es que ya no nos tenemos que reducir nada más a este diagrama en lo que necesitamos un huésped, microflora y sustrato para que se produjera la caries, sino que hay una cantidad de factores influenciados por el niño, por la familia y a nivel comunitario que van a estar entrelazados en el desarrollo de la enfermedad, pero que lo más importante es que casi todos los factores de riesgo son modificables. Y si los factores de riesgo son modificables y hablamos que la manera de curar la caries dental es modificando sus factores de riesgo, lo que quiere decir que es una enfermedad totalmente prevenible. Y pues por supuesto aquí está el factor tiempo, que es un factor muy importante en el desarrollo de la caries, porque definitivamente la permanencia del sustrato en la dieta en relación a la superficie dental es lo que realmente va a ocasionar la progresión y el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, yo quiero concentrarme en esta definición porque definitivamente creo que a partir de aquí es que podemos empezar a ver la odontología de una manera distinta. Y es que la ADP reconoce que define la caries de la primera infancia como una enfermedad crónica, pero resultante del desbalance entre los factores de riesgo y la presencia de factores de protección en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos conocer todos los factores de riesgo que tiene ese paciente para poder intervenir y modificarlos y conocer la presencia o la ausencia de factores de protección en ese paciente para poder incorporarlos y de esa manera mantener ese balance. ¿Y cómo sabemos cuáles son los factores de riesgo? Pues tenemos que incluir obligatoriamente dentro de nuestras historias clínicas un método que permita evaluar el riesgo a caries de ese paciente. Aquí solamente les coloco una lista de los múltiples métodos para la evaluación de riesgo de caries que existen, que la tomé de la guía de diagnóstico y tratamiento de caries basada en IGDAS, pero es importantísimo simplemente porque hasta que no conozcamos esos factores de riesgo no vamos a poder intervenir en ellos. Y esto simplemente es un ejemplo en el que vemos, digamos que esto es el que propone la guía de ICCMS, en donde, por ejemplo, tenemos factores de riesgo a caries a nivel del paciente, y donde hay que investigar un montón de cosas, por ejemplo, en la población infantil. Bueno, la radiación en cabeza y cuello, la hiposalivación y las pulpas expuestas ya definitivamente catalogan a ese paciente como de alto riesgo, pero en relación a los demás ítems, pues tenemos que conocer, por ejemplo, cuáles son las prácticas de higiene oral de ese paciente, si es un paciente infantil, quién lo cepilla, cada cuánto lo cepilla,
si utilizan una crema dental con flúor o no la utilizan si el lugar donde vive tiene una adecuada floración de las aguas, si hay una alta frecuencia de bebidas o alimentos azucarados, y hablamos de alta frecuencia, más de dos veces al día que se consuma alguna bebida o alimento azucarado, si asiste al odontólogo por sintomatología o por prevención, y la condición socioeconómica y las barreras al acceso a salud es uno de los factores que más predominancia tiene en todos los estudios que hablamos de caries dental, ¿ok? Y por ejemplo, en los niños la experiencia de alta de caries en padres y cuidadores es un factor importante de riesgo. Y por ejemplo, cuando ya vemos a nivel intraoral, pues es importante examinar qué experiencia de caries y qué lesiones activas. Y bueno, aquí pudiésemos hablar muchísimo, pero sé que el tiempo es cortico y tengo que ir a mayor revolución. La presencia de una biopelícula gruesa, la presencia o no de aparatos o aditamentos que retengan esa biopelícula, y en el caso de las personas adultas, por ejemplo, superficies radiculares expuestas. Entonces, ya teniendo un método a través de nuestra historia donde podamos indagar el riesgo a caries de ese paciente, entonces podemos determinar si ese paciente es de alto, moderado y bajo riesgo, y en función de eso ver cuál va a ser el tratamiento que vamos a hacer. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque es que la gran pregunta es si la lactancia materna debemos incluirla como factor de riesgo, porque si tenemos muchos odontólogos y odontopediatras recomendando destetar a nuestros niños producto de que creemos que la leche materna está asociada a la lactancia, entonces necesitamos realmente investigar a través de la evidencia científica si realmente hay una relación. Y es importante mencionar que la leche materna tiene una composición muy similar a la saliva, lo que quiere decir que sí tiene condiciones de protección o protectora, porque contiene inmunoglobulinas, lactoperoxidasas, lisocimas, lactoferrit, que son amortiguadores de la caída del pH como la saliva, que además tiene caseína, que es la proteína de la leche, que tiene propiedades cariostáticas, que la leche que sale de la última mamada, o sea, cuando se alimenta un bebé en esa mamada, es igual, es diferente la leche que sale al principio de la toma a la que sale al final de la toma. La que sale al principio de la toma está altamente o rica en lactosa, y la que sale al final de la toma está rica en grasa, y esa grasa se habla de que aumenta la tensión superficial de la superficie del esmalte, por lo cual disminuye la humectabilidad y la posibilidad de la penetración de los ácidos que se producen en boca. Y lo otro es que, bueno, la lactosa, a pesar de que es un azúcar, es un disacárido que amerita muchísimo más tiempo para su fermentación en relación con azúcares como la sacarosa. Los artículos que he leído de las investigaciones in vitro que han hecho, pues hablan inclusive de hasta 8 horas para que la lactosa pueda ser fermentada a partir de una placa bacteriana inmadura. ¿Okay? Y bueno, para poder hablar de evidencia científica necesitamos recordar la pirámide de la evidencia, en donde los estudios in vitro son los estudios de menor rango o de menor peso desde el punto de vista científico y metodológico, y las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son las que nos aportan mayor evidencia y congruencia científica. Y de lactancia materna, pues tenemos estudios transversales, tenemos estudios de casos y control, hay estudios de cohortes y revisiones sistemáticas. Yo me voy a ir desde la punta hacia abajo y vamos a primero hablar de las revisiones sistemáticas que hay, y después hablaremos de los estudios de cohorte. No voy a mencionar estudios transversales porque los estudios transversales son en la pirámide, además están a la mitad, y ellos no proveen datos buenos en relación a todo lo que tenga que ver con conductas de alimentación, porque desde el punto de vista metodológico es bien complejo estudiar conductas de alimentación, ya que las conductas de alimentación tienen confluencia de muchos factores al mismo tiempo, y eso forma parte igual para la lactancia. Cuando nosotros investigamos, por ejemplo, lactancia materna, tenemos que determinar muchos factores de confusión, como por ejemplo la cantidad de azúcar, si el niño ya ha consumido azúcar, la frecuencia, si está en una zona de exposición a flúor, cómo son sus hábitos de higiene, cuántas veces al día consume. Entonces son tantos factores que los estudios transversales son los que dentro de estos estudios nos aportan la menos calidad de investigación. Bueno, y ya hablando de evidencia científica, pues aquí voy a nombrar rápidamente tres revisiones sistemáticas con metaanálisis. Este fue hecho en el 2015 por el doctor R. Dam y su grupo.
En esto se utilizaron 2 estudios de cohorte anidados en ensayos controlados aleatorios, que son estudios, estos son 2 estudios que ellos mencionan, pero que no incluyen en el metaanálisis porque pues son estudios antiéticos, pues solo que los utilizaron porque lograron conseguir estas, digamos, la información a raíz de que se aplicaron en programas de promoción de lactancia. Pero entonces, bueno, tenemos 12 estudios de cohorte, 2 estudios de caso y control y 47 estudios transversales. Fíjense que la mayor cantidad de estudios son los estudios transversales, que son los que están a mitad de la pirámide de evidencia. ¿Y cuál es la razón? Porque son estudios mucho más económicos. La conclusión, pues para este metaanálisis, consideraron que la lactancia materna en la infancia puede proteger contra la caries dental, y ellos hablan aquí en sus resultados que consiguieron que hay una protección o hay una disminución en los niveles de caries en los niños cuando son amamantados hasta los 12 meses, pero que después de los 12 meses lograron ver que hubo un aumento en el riesgo a caries o en el riesgo de caries de la primera infancia en niños que fueron amamantados 12 meses o más, y que por consiguiente necesitan hacer muchas más investigaciones para comprender el mayor riesgo que se encuentra a raíz de que se permanece la lactancia por más de 12 meses. Esta revisión sistemático metaanálisis es del 2017 de un grupo de japoneses. Se utilizaron 11 estudios de cohorte de nacimiento, 3 estudios de caso y control y 21 estudios transversales. Y ellos determinaron, según el análisis, que la lactancia materna protege nuevamente a los niños contra caries de la primera infancia cuando la duración es hasta 12 meses, pero que después de 12 meses se asocia con un mayor riesgo de caries de la primera infancia. Y ellos nuevamente vuelven a hacer la connotación que se requieren estudios de cohortes más grandes y adicionales para que se pueda realmente ilustrar cuál es la relación que existe entre la lactancia materna, el aumento de la caries de la primera infancia y la lactancia materna. Y aquí tenemos el último estudio, que es del 2019, en el que fue un estudio, una revisión sistemática que indicó hacer o que promovió hacer la OMS para poderla incorporar en su manual de iniciando, o sea, terminando contra la caries de la primera infancia, que acaba de salir ahorita en el 2020. Esto es una revisión sistemática que concluye que amamantar hasta los 2 años o más no aumenta el riesgo a caries, ¿ok? Para esta revisión sistemática se utilizaron 2 estudios de cohorte, nuevamente 24 estudios transversales y 2 estudios de caso y control. Y para ellos, pues, hay que brindar agua fluorada y educar a la población para realmente producir una disminución de las caries de la primera infancia. Yo me voy a detener un poquito más en esta revisión sistemática porque además de que es la última, es la que usaron para el manual de la OMS. Y está bien bonita porque está bien estructurada en preguntas. Ellos realmente hicieron los metaanálisis en función a preguntas, de las cuales 4 están relacionadas con lactancia. Quisieron comparar lactancia materna con leche de vaca y no consiguieron estudios, entonces nos redujimos a 2 preguntas. La primera dice que si la lactancia materna más allá del año aumenta el riesgo a caries de la primera infancia en comparación con la disminución, y bueno, los estudios para esta metaanálisis utilizaron un estudio de cohorte, 19 transversales y 21 estudios de control y caso. Y la mayor evidencia la consiguieron en el estudio de cohortes, que es un estudio de la doctora Karen Pérez del 2017, en lo que ellos muestran que no hay una evidencia, o ellos refieren en esta revisión que no hay una evidencia significativa a los 5 años, que fue hasta cuando midieron aquí la presencia de caries de la primera infancia entre niños amamantados de 1 año y niños amamantados de 23 meses. Es importantísimo porque ellos aquí, las personas que realizaron la revisión sistemática, calificaron el riesgo a sesgo de este estudio como moderado, lo cual es considerado un muy buen estudio desde el punto de vista metodológico por las dificultades metodológicas que ya he explicado anteriormente en relación a cómo medir conductas alimenticias. Entonces, que ya el riesgo sea moderado quiere decir que el estudio tuvo una metodología bien asertiva. Sin embargo, el análisis de Gray de la evidencia definitivamente fue baja, y fue baja porque la mayor cantidad de estudios fueron del tipo transversal y de estudios de cohorte.
La otra pregunta en la que involucran a la lactancia es la diferencia entre lactancia materna, si la lactancia materna más allá de los 2 años aumenta el riesgo a caries. Y nuevamente, para esta pregunta en el metaanálisis incluyeron solo 2 estudios de cohorte, 5 transversales y un estudio de caso y control, y volvieron a conseguir que el mayor nivel de evidencia es en los 2 estudios de cohorte. Nuevamente el de la doctora, Karen Pérez, y el del doctor Chafe y su equipo, con el que trabaja el doctor Carlos Feldens, que creo que es uno de los brasileros que más estudia condiciones de alimentación en niños, en población infantil. Y bueno, aquí sí, el estudio de la doctora Karen muestra que la lactancia materna más allá de los 2 años de edad aumenta el riesgo de caries, y Chafe reporta lo mismo, solo que en este caso la tendencia era como no significativa. Nuevamente, el análisis de perfil dio baja la evidencia porque seguimos teniendo mucho más casos, mucho más estudios a nivel de estudios transversales en relación a los estudios de cohorte. Bueno, y aquí tenemos los 2 estudios a los que pertenecieron a esta revisión sistemática. El del doctor Chafe, que habla que la lactancia materna aumenta o asocia la caries, es asociada con caries de la primera infancia después de los 24 meses. Y tenemos el estudio de la doctora Karen Pérez en el 2017, en donde ella fue mucho más enfática y dice que aumenta en un 23,9% la caries de la primera infancia cuando los niños son amamantados durante 24 meses o más. Y sin embargo, a mí me llamó la atención acá el doctor Benjamin Chafe y el doctor Carlos Alberto Feldens también en el estudio reportan la que tiene con la frecuencia y hablan de que hay un aumento de la primera infancia en relación a la frecuencia de las tomas, ¿ok? Ajá. Y bueno, la doctora Karen sí concluye que la lactancia, en este caso recuerden que prolongada lo queremos cambiar por continuada, aumenta el riesgo de tener caries dental y que por esa razón es importante que hayan intervenciones preventivas desde muy temprana edad porque conocemos todos los beneficios que tiene la lactancia materna en relación a la salud general del niño. Y rescatando, ¿me escuchan? Aquí dice que mi conexión está ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, ok, listo. Entonces, aquí es importante rescatar ajá, ¿perdón? 7 minutos, 7 minutos. Perdón, no te escuché, Néstor. 7 minutos. Ok. Aquí rescatan, lo importante de rescatar en este estudio es que tiene, digamos, una calidad metodológica mucho más alta porque es un diseño prospectivo y porque ellos usaron herramientas analíticas que les permitieron individualizar las variables y poder determinar la diferencia, o sea, cuándo era por lactancia, cuándo era por asociación de azúcar, además de que ellos se plantearon la pregunta inicial si podían crear un efecto directo controlado de lactancia prolongada y caries a los 5 años. Entonces, metodológicamente, el del doctor Carlos Alberto Felden del 2017, son los estudios con mejor peso metodológico que tenemos. Y este estudio igualmente determina que la prevalencia de caries en la primera infancia fue 1,8 veces mayor en niños amamantados. Y nuevamente ponen aquí en evidencia que la relación está más dada a la frecuencia y a la frecuencia nocturna. ¿Ok? Que es lo que muestro aquí. Pero que inclusive, fíjense, la evidencia de riesgo de caries aumenta la alimentación frecuente, en particular cuando la lactancia materna es de frecuencia nocturna más allá de 1 o 2 años de edad. Esa es la conclusión a lo que ellos llegan. Y por último tenemos este estudio que apareció en Australia ahorita en el 2020, en donde ellos no consiguen relación entre CPI y caries, sin embargo ellos dicen que metodológicamente su estudio se puede caer debido a que no tomaron en cuenta que la población que estudiaron era una población que tenía una buena agua fluorurada y que en Australia han notado que las zonas que no tienen buen contenido de flúor en las aguas aumenta el riesgo a caries. Entonces, bueno, teniendo toda esta información y si se llega a caer la señal y cuando iniciemos las preguntas me permiten terminar las conclusiones, ¿qué vamos a hacer? O sea, si realmente está relacionada la caries a la lactancia materna, ¿qué vamos a hacer? Y miren, definitivamente los beneficios que tiene la lactancia materna son tan altos
y la evidencia científica todavía es tan poca y tan poco gruesa. O sea, quiero decir, solo contamos con 2 estudios de cohorte con verdadero sustento metodológico o con buen sustento metodológico por ser estudios de cohorte prospectivo con diferenciación de variables, que no podemos llegar y culpabilizar a la lactancia materna de esa manera y que tenemos que recordar que la caries es una enfermedad con muchísimos factores de riesgo, o sea que son múltiples los factores de riesgo. Por consiguiente, si en un estudio les cuesta individualizar las variables, nosotros en el consultorio muy difícilmente podemos decir este niño tiene caries producto de lactancia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la indicación? La indicación sigue siendo promover la lactancia, pero aumentando los factores de protección y interviniendo y mejorando y disminuyendo todos los otros factores de riesgo. Necesitamos saber si ese niño consume azúcar, cuál es la frecuencia de azúcar que consume, si la mamá lo cepilla, si lo cepilla con crema dental con flúor, y modificar todas esas conductas para que finalmente podamos aumentar esos factores de protección y mejorar o disminuir todos los factores de riesgo que están inmersos en el proceso de caries dental. Por eso es que la importancia es que la educación comience desde la madre gestante. Si cambiamos los hábitos de la madre gestante, estamos previniendo la caries. Que el cepillado dental sea desde la salida del primer diente y con el uso de fluoruros. Y no me voy a detener a defender el flúor porque creo que la evidencia científica lo defiende. Retrasar la introducción de azúcares en la dieta, lo cual se dice que por lo menos los niños no deben probar azúcar hasta los 2 años. Y motivar a la primera visita con el odontopediatra, que debe ser a la salida del primer diente o a más tardar el año de edad. Bueno, y esta fue la cara con la que recibí yo el manual en mi celular. Es un manual dedicado específicamente a terminar con la caries de la primera infancia, así que es un manual que no es solo para odontólogos, es un manual que está ideado para todos los profesionales de salud, para el gobierno, para los entes gubernamentales, porque necesitamos crear políticas efectivas de prevención. Y el manual, pues recuerden que la evidencia científica, la revisión sistemática que mostré la última, fue hecha especialmente para este manual, y ellos definitivamente concluyen que no hay evidencia científica suficiente para atribuirle a la caries dental, a la lactancia materna, la responsabilidad, pero bueno, lamentablemente, ellos hablan, fíjense que aquí dice una revisión sistemática sugirió que un mayor riesgo a caries cuando la lactancia materna se extiende más allá del año de edad, pero que no hay análisis de datos que controlen adecuadamente los factores de confusión. Y lamentablemente, pues los que estudiamos lactancia y conocemos desde el punto de vista de odontopediatría, sabemos que ese estudio en general sí hay muy buen control. Sin embargo, sabemos, aquí está por llover, sin embargo sabemos que la OMS tiene que mantener la postura de defender la lactancia, y pues a veces creemos que echarle la culpa de una enfermedad puede desestimar la lactancia, y esa no es nuestra intención para nada, sino que por supuesto es apoyar a la lactancia porque se asocia con una mejor salud general y en líneas generales un menor riesgo de caries, que si la comparamos con niños alimentados con fórmula infantil que tienen altos niveles de azúcar, por supuesto que amamantando vamos a disminuir los niveles de caries. Entonces, bueno, las conclusiones a las que llegamos un grupo de odontopediatras que nos reunimos en un foro de todas partes del mundo, a la cual tengo que resaltar a la doctora Camila Palma y al doctor Gustavo Telo y al doctor Raúl García, que son excelentes odontopediatras y además investigadores. Pues definitivamente nuestras conclusiones dicen que es necesario el desarrollo de más estudios de cohorte prospectivo en diferentes poblaciones, porque ya vimos como la de Australia mostró, digamos, esa deficiencia metodológica. Necesitamos verlo en diferentes poblaciones para poder realmente hacer un verdadero metaanálisis en cuanto a esa relación, que no podemos responsabilizar lo que les estoy diciendo a la lactancia como la causante de la caries, y aquí el llamado es a que los odontólogos y odontopediatras no le digamos a las mamás que la leche materna produce caries, y que recordemos que el factor realmente está asociado es a frecuencia y a frecuencia nocturna. Entonces, que si nosotros aumentamos los factores de protección, pues perfectamente esa mamá va a poder seguir siendo amamantada. Ese bebé va a seguir pudiendo ser amamantado. Una mamá una vez en un chat me preguntó, me dijo, doctora, o sea que si yo empiezo a responsabilizar a la lactancia materna como un agente causal, cuando sabemos que son múltiples los factores
y que pues tenemos muchos otros factores que atacar y que modificar muy generalmente en las familias para decir que es la lactancia, ¿ok? Entonces, por consiguiente, la asociación que los últimos estudios nos dicen que la lactancia materna de alta frecuencia y de alta frecuencia nocturna después de los 12 meses, no lo podemos considerar como un factor de riesgo que limite la promoción y apoyo a la lactancia. Es decir, que ahora porque sabemos que hay unos estudios que nos hablan de que sí, la alta frecuencia nocturna y la alta frecuencia después del año puede aumentar los riesgos de caries, vamos a dejar de promocionar la lactancia, sabiendo que sus beneficios superan en demasía este posible factor de riesgo que pudiésemos controlar aumentando los factores de protección. Y que por supuesto el destete no puede representar una medida ni de prevención ni de tratamiento para la caries. Muchísimas veces llegan pacientes, por ejemplo, y los tengo, pacientes con un alto nivel de caries, que cuando uno les pregunta a la mamá, no, él solo toma lactancia materna, ajá, estoy hablando de pacientes de 15 meses o 18 meses, él solo toma lactancia materna, ajá, pero mamá, ¿qué le das de comer? Y resulta que dentro de la dieta tenemos compotas, tenemos jugos naturales, a la que le echamos azúcar, tenemos galletitas, él ya come galletitas, entonces hay una cantidad de azúcar incorporada y cuando le preguntamos a la mamá, pues tú lo cepillas y no, bueno doctora, yo sigo usando el dedal de silicona, ajá, y le echas crema dental con flúor, no, a mí me han dicho que el flúor es tóxico. Entonces, pues imagínense en todo lo otro que tenemos que modificar antes de pensar que el factor causal es la lactancia materna y que por eso tenemos que promover el destete. Y bueno, de ahí a que todos los actores de la salud lo tengan que promocionar y el incentivo es a que acudan a la primera consulta con el odontopediatra y eso debe ser promovido desde el pediatra y desde todo el personal de salud que está en contacto directo en los primeros meses de vida con el bebé, que generalmente no somos nosotros, pero no somos nosotros los odontopediatras simple y llanamente porque nos hemos dejado invadir el espacio. Yo siempre he creído que la odontopediatría se hace más educando afuera que en el consultorio. Entonces, es nuestra labor empezar a ocupar esos espacios. Y la última, pues la intervención del personal de salud debe estar basado en el respeto a las decisiones de la madre y de la familia, y por eso pongo esta foto, porque todos podemos tener una opinión o un juicio distinto en relación a la manera como cada quien adopta la lactancia. En Chile, por ejemplo, he escuchado que hay mamás que promueven la lactancia inclusive o que lactan inclusive hasta los 7 años de edad. Entonces, cuando vemos un niño así grandote amamantándose, hay muchos juicios todavía. Y yo no quiero dar ni siquiera mi percepción y mi juicio, porque el punto aquí es que independientemente de cuál sea nuestra opinión o nuestro juicio, hasta qué punto debemos amamantar a nuestros hijos, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo a amamantarlo después de los 2 años, qué tipo de crianza es la que tiene esa familia, es decir, si apoyan una crianza positiva o respetuosa o si el tipo de crianza es de tipo conductista, o sea, no importa cuál sea la decisión que tome la madre, nuestra labor es dar los beneficios de la salud bucal y dar las recomendaciones necesarias para proteger a ese bebé y mantener esa lactancia el tiempo que esa mamá y ese bebé decida. Y respetar ese entorno familiar y cuáles son las creencias de esa familia y apoyarlas en función de que disminuyamos los riesgos de caries. Por consiguiente, eso es para ustedes. Lo importante es que seamos profesionales, que cuidemos ambos binomios, tanto la lactancia materna con las características que recomienda la OMS, como la salud bucal como un binomio inseparable. Y de allí que no solo todos tengamos que trabajar a favor, sino que tenemos que trabajar interdisciplinariamente para que pueda ser la lactancia materna recuperada, ya que hoy en día a nivel mundial solo un 30% de los niños son amamantados y casi que hasta los 6 meses únicamente. Bueno, estas son mis redes sociales para quienes no me conocen y esos son los compañeros que me acompañan en mis redes y en mi consultorio. Estoy totalmente a la orden. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta y si se cubrió toda la información, porque bueno, con el tiempo a millón traté de resumir lo más que pude.